y así nos encontramos en el 47. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, todos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos, hermano. Señor, te doy gracias en esta hora porque hemos leído tu palabra y tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón, porque no hay cosa cubierta que no haya de saberse, ni cosa oculta que no haya de manifestarse, y todo está enteramente develado a la luz de tus ojos, Señor. Gracias en esta hora porque venimos aquí confiadamente al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Enséñanos a discernir, Padre, tu voluntad, que podamos hacerla por obra. Ayúdanos, Señor, a corregir las áreas de nuestra vida que requieren de una intervención inmediata de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ser tus servidores, Señor, por estar aquí con nosotros, por tu dulce compañía. Gracias porque, Señor, hoy podemos una vez más ver tus maravillas, Señor, al habernos permitido abrir nuestros ojos y ver la luz del día, Señor, y despertarnos nuevamente respirando y con salud. Señor, gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Una de las cosas más extraordinarias, mejor dicho, el evento más glorioso que nosotros hayamos escuchado, hemos recibido como revelación de parte de Dios en nuestra vida, como un evento excepcional, sin lugar a dudas, ha sido la presencia de Jesucristo en esta tierra. Amén. Ha sido lo más extraordinario que haya podido el hombre experimentar. No fue de que Neil Armstrong allá en 1969 puso sus pies sobre la superficie lunar. Este es el acontecimiento más extraordinario. Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, hermanos. Aleluya. Y vino a establecer su iglesia aquí en esta tierra. La iglesia que ahora todavía, se ha venido extendiendo a través de los siglos. Y hoy nosotros somos el fruto de esa oración del Getsemaní, cuando él oraba al Padre. Le decía a su Padre: Señor, a ti, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y no solo te pido por esto, sino también por los que han de creer en este evangelio. Nosotros somos producto de una oración intercesora de Jesús allá en ese huerto. Y hoy la iglesia está disfrutando esas maravillas, esas gloriosas promesas de la palabra del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, entonces tenemos por entendido que más que una organización llena de reglamentos, de una constitución, bendito sea Dios, establecida por las leyes humanas, más que eso, es un organismo vivo. Amén. Es la iglesia de Cristo que está aquí presente en esta hora, el cuerpo místico del Señor.
Una iglesia que ha sido lavada y comprada con su preciosa sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vamos, ¿verdad?, a dar inicio a lo que tiene que ver con la iglesia, tendríamos que saber cómo fue que se dio y se produjo todo esto. Y fue a través de la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, aquí a esta tierra. Él es el núcleo, el centro de todo lo que tiene que ver con lo que ahora nosotros entendemos por qué existe la iglesia. Porque un día Él se plació, ¿verdad? Él se dio a sí mismo cuando el Padre, como inspirado el profeta Isaías, diciendo: yo publicaré un decreto a quien enviaré, y el que estaba a su diestra, a su derecha, dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por vosotros. Jesús, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó, no escatimó ser como Dios, como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó condición de siervo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, se humilló hasta lo sumo. Bendito sea Dios, pero luego recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doblegue delante de Él. Aleluya, a su nombre, hermanos. Damos gloria al Señor. Y la iglesia, entonces, Él la estableció inicialmente eligiendo a 12 personas selectivas por el Señor, que eran personas de diferentes lugares, de diferentes sitios. Algunos eran de Capernaum, otros eran de Betsaida, otros de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Pero también tenían algunas características diferentes, llenas de algún tipo de oficio: pescadores, artesanos, recaudadores de impuestos. Pero a todo esto también añadir que eran personas con diferentes tipos de caracteres, ¿verdad? Como por ejemplo un Juan, un Santiago, su hermano, eran personas con un temperamento algo intemperantes, coléricos, al igual que Pedro. Pero Dios, de todas estas personas, hizo una obra gloriosa. Por eso estamos hablando de que cuando Cristo vino, apareció a las escenas trágicas de este mundo, cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. Asimismo, como cuando llegó a nuestra vida, cuando Cristo apareció en esa escena trágica de nuestra vida, cambió nuestra vida en un antes y en un después. No podemos decir que éramos ni somos las mismas personas que solíamos ser cuando no teníamos a Cristo, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cristo ha hecho un cambio, una transformación, una regeneración en nuestras vidas. Damos gloria al Señor por eso. Aleluya. Cambió nuestra manera de pensar, hermanos. Cambió nuestra manera de hablar. Antes éramos personas de palabras obscenas, soeces, palabras vulgares, palabras maledicientes. Pero hoy el Señor ha puesto un lenguaje nuevo en nuestras vidas. Nuestra manera de pensar: antes éramos personas que nos tornábamos ser odiosos, éramos vengativos, personas como amargos de corazón. Falta de perdón había en nuestra vida hacia la gente que nos hacía algo. Pero Cristo ha cambiado esa naturaleza caída y la ha transformado, porque ese es el poder, aleluya, que produce la vida del Espíritu Santo en el creyente. Una iglesia, aleluya, guiada, una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo, es una iglesia triunfante, es una iglesia que sabe hacia dónde se dirige, hacia la presencia del Señor. Estamos aquí de tránsito, estamos de paso, pero sabemos que aunque andamos peregrinando en esta tierra, sabemos cuál es nuestra ciudadanía, sabemos que tenemos un lugar reservado allá en los cielos, porque no pertenecemos a esta vida, pertenecemos allá, aleluya, al reino de los cielos. Un día estaremos con el Señor para siempre, porque dice el Señor: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya, esa es la promesa de Dios. Un día estaremos con el Señor allá, aleluya, en el reino de los cielos, a su nombre. Aleluya. Eran personas, hermanos, llenas de muchas, viciadas de muchas cosas. Personas que, hablando de los apóstoles,
eran personas que no se podían soportar, tenían codicias el uno con el otro. Ustedes pueden eso registrarlo en los evangelios. Eran personas que tenían en su corazón el deseo de actuar de una manera violenta, es decir, sus palabras sonaban incendiarias, como el ejemplo, por decir, cuando iba Juan y Santiago con Jesús por ahí, por una aldea de Samaria, y de pronto aquellos lugareños se burlaron de ellos, no sé, de las palabras que hablaban, y de pronto estos dos personajes entre los apóstoles dijeron: Maestro, ¿por qué no hace que caiga fuego del cielo como lo hizo un día el profeta Elías y los consuma a todos ellos? Y Jesús se los quedó mirando con tristeza y le decía: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Acaso el Hijo del Hombre ha venido a perder las almas? ¿De qué espíritu sois vosotros? Pues así era el carácter de estas personas, mis amados. Eran personas que necesitaban ser tratados con el Señor. Por eso Jesús los tuvo allí en la mejor escuela, en el mejor instituto bíblico en vida. Jesús en persona, enseñándole por 3 años a ellos, formando en ellos un carácter, aleluya, formando en ellos a hombres de bien, amén, transformando su manera de pensar. Por eso que cuando vino el momento de la promesa, que Jesús dijo: quedaos aquí hasta que venga, aleluya, el momento de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, 50 días después de que Él fue ascendido a los cielos, allí fue donde ellos realmente comenzaron a sufrir una transformación, un cambio, amén, aleluya. Y esos mismos apóstoles, como Juan, como Santiago, ahora ya eran personas diferentes cuando estaban recibiendo la investidura del poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora ellos, amén, pensaban diferente. Ahora usted encuentra en esas cartas preciosas de las epístolas, primera, segunda, tercera de Juan, a un hombre que habla constantemente diciendo: hijitos míos, no, amén, amemos solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Amén, Dios es amor, y todo aquel que ama, amén, sabe conocer a Dios, porque Dios es amor a su nombre. Aleluya. Eso es lo que ahora nosotros tenemos que saber, si está pasando en nuestras vidas, si realmente ha existido, amén, ese cambio, hermanos. Si ya nosotros actuamos de una manera diferente, como solíamos hacerlo en otros tiempos. Realmente Jesús nos ha cambiado. Somos personas nuevas, como dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Será que eso es lo que ha estado pasando en nosotros? Pues todos ellos así vivían. Personas que codiciaban ser como los primeros, estaban queriendo tratar de treparse en el liderazgo entre el grupo. Por eso Jesús, intuyendo lo que había en sus corazones, les decía: no es así en el reino de los cielos. Cualquiera que entre vosotros se quiera considerar mayor en esta tierra, este será vuestro servidor. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender del Maestro. Bendito sea Dios. Dijo Él un día: sed imitadores de mí, sed mansos y humildes de corazón, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la iglesia comenzó, entonces hubieron unas características que fueron notorias, que cambió realmente la manera como esto hizo que el mundo viera con otros ojos a este grupo de creyentes. El mundo estaba atestado de un aparato religioso, de una estructura de pensamientos filosóficos basado en las épocas, pero eso no producía cambios, eso no producía nada en la vida de ellos, hermanos. Pero un día Jesús, amén, le enseñó este nuevo sistema a las personas que venían a Él, aleluya, cambiando su manera de pensar. ¿Sabe cómo? ¿Qué nos lleva esto en la manera como lo interpretamos en el griego? ¿Sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento está, tiene un concepto de un pensamiento judío, mas, amén, están plasmadas sus páginas en un lenguaje del koiné helénico, de los griegos de la época?
Por eso, cuando nosotros descubrimos la palabra, cuando, por ejemplo, el joven, aquel que decidió abandonar la casa de su padre, el hijo pródigo, dice la escritura que volviendo en sí, esa palabra cuando la llevamos al griego significa metoninia, quiere decir cambio de mente, cambio de parecer. Cuando un día usted y yo, amén, fuimos confrontados con nuestra realidad, cómo estábamos nosotros extraviados de la verdad, bendito sea Dios, vino, amén, ese momento de ese encuentro personal con el Hijo de Dios, y Él nos, amén, pasó de muerte a vida. Somos personas nuevas ahora, aleluya. Por eso aquellas personas que un día estuvieron allí en ese lugar sirviendo a Dios, bendito sea el Señor, pero basado en la ley de Moisés, estaban todavía perdidos, no hallaban, no se encontraban. Nicodemo, un hombre que era un sapiente, amén, instructor, aleluya, hacia el pueblo judío. Por eso Jesús le decía: tú siendo un intérprete de la ley, aún no conoces este concepto de lo que significa nacer de nuevo. Necesitamos también poder, amén, llevar a nuestra vida la experiencia del nuevo nacimiento, de saber qué significa nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para poder entender el propósito de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta en la vida del creyente. A su nombre. Aleluya. Características que hacen que la iglesia sea diferente, hermanos. Dice que cuando entonces ellos establecieron allí su grupo, dice que perseveraban en la doctrina, verso 42, y en la oración, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ellos no se salieron del libreto, de los parámetros, de los lineamientos bíblicos, de lo que Jesús les había enseñado. Y ellos comenzaron asimismo a retransmitir las enseñanzas que Jesús en algún momento les había impartido a ellos. Y eso se ha venido dando a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Mire, el mismo modelo bíblico es el que nosotros practicamos. ¿Sí o no, hermanos? Nos reunimos en un lugar como este, estamos celebrándole el culto a Dios, escuchamos, ¿verdad?, un grupo que es el que dirige la oración hacia Dios. La iglesia secunda, ¿verdad?, también en su corazón adorar a Dios. Abrimos las escrituras, cada cosa, todo lo que los hermanos apóstoles enseñaban, asimismo también nosotros lo hemos recibido. Pablo el apóstol dijo en 1 Corintios 11: porque las mismas cosas que os aprendí, esas mismas os enseño. Que el día en que el Señor Jesús, ¿verdad?, estaba por ir hacia la cruz, tomó el pan y lo partió. O sea, Él estaba haciendo una réplica de la enseñanza que ya venía escuchando de sus hermanos los apóstoles. La iglesia hace lo mismo. Esa enseñanza, amén, que va basada en los principios y valores de la fe cristiana. Y nosotros, por eso, tenemos que ser acérrimos defensores de esa sana doctrina, y la enseñamos. Y por eso, cuando uno está escuchando la palabra, si usted de pronto está muy presto, muy listo, amén, usted está filtrando todo lo que estamos hablando en esta mañana, y quizá de pronto si hay algo incorrecto, algo le sacude, algo le hace ver: este hermano está enseñando algo diferente a la Biblia. Dicen amén, hermanos. Y dice la Biblia que perseveraban en la oración. Ellos no practicaban esto en el momento cuando Jesús andaba con ellos. Usted, si ha sido lector de la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús nunca se empeñó en querer enseñarles algo acerca de lo que significaba la oración. ¿Saben por qué? Alguna vez usted se preguntó por qué Jesús nunca a ellos les insistió tanto a hablar de la oración, hasta que un día un muchacho, que dice la Biblia que se mostraba muy inquieto, uno entre ellos de sus discípulos, de pronto dice que al ver a Jesús que se apartaba a solas para orar con el Padre, vino y se acercó a él y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Amén. Hasta ese momento fue cuando Jesús comenzó a hablar de la oración. Pero la oración, cuando la iglesia y el haberlo hecho, tenía una representación, un significado profundo. Y es esto, porque en ese momento, mientras esos apóstoles, esos discípulos caminaban con Jesús,
ellos tenían que entender que al hacerlo con Jesús era como si estuviera Dios ahí mismo con ellos, Jesús hecho carne. Al hablar con Jesús, estaban hablando con Dios y Dios hablaba con ellos. Por eso estaban orando, estaban hablando con el Señor. Hablaban con Jesús, se acostaban con Jesús, comían con Jesús, caminaban con Jesús. Jesús les enseñaba por todas partes, por doquier, y ellos estaban todo el tiempo, estaban allí hablando con Jesús. Pero Jesús sabía que iba a llegar un tiempo en que Él les sería quitado de ellos, entonces les iba a ser necesario orar. Amén. Y como cuando comenzó el aposento alto, la investidura del poder del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo tenía que ser unida, conectada con la oración. Amén. Porque cuando llegó la oración, cuando la gente empezó a entender el valor de la oración, usted sí sabe el significado de la oración, hermanos. La oración es tan poderosa. La oración, amén, es como, fíjense, figúrelo como el cordón umbilical que alimenta a un ser vivo que está dentro de la matriz de una madre. Sin ese cordón umbilical, hermanos, ese feto, ese bebé que está en formación, no podría subsistir, porque por el cordón umbilical, por allí él se oxigena, por allí él se nutre, se alimenta, por allí inclusive recibe las sensaciones, percibe todos los movimientos, todos los sentimientos, las emociones de la madre. Amén, hermanos. Entonces la iglesia del Señor tiene que entender que la manera como nosotros nos estamos constantemente poniendo en comunión con Dios es a través de la oración. ¿Cierto? Amén. La oración nos abre un panorama. La oración nos hace visionar mucho mejor y comprender cómo también qué es el propósito de Dios que tiene para con cada uno de nuestras vidas. La oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios. ¿Ven? Porque muchas veces nosotros como cristianos andamos todos extraviados. Estamos aquí, amén, caminamos con el Señor, ok, estamos en los cultos, pero no entendemos, Señor, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad en mi vida. Y a veces pasan situaciones que se salen fuera de nuestros deseos. ¿Sabe por qué? Entender a Dios significa que tenemos que negarnos a cualquier circunstancia propia o extraña de la vida. Tenemos que aceptar los designios de Dios en nosotros, hermanos amados. Amén. Cuando sufrimos la pérdida de una persona amada, de un ser querido, inexplicablemente eso no tiene razón, no tiene lógica dentro de nuestros conceptos humanos. No lo podemos entender por qué lo permitiste, Señor, o por qué permites que esté ahora mismo siendo revisada o teniendo un problema de condición médica como un cáncer. ¿Por qué permites eso? Si yo soy tu sierva, tu siervo, porque si te he servido desde mi juventud. Entonces muchas veces no lo podríamos comprender si nosotros no tenemos una saludable comunión con Dios a través de la oración. Amén. La oración nos ayuda entonces a abrir nuestros sentidos. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Estos hermanos discípulos comenzaron a operar a través del mundo de la oración. No es pérdida de tiempo, iglesia, cuando usted viene, aunque no vea una gran mayoría de hermanos. Ven, usted venga, siga viniendo, aunque vea que solamente hay uno que otro. Usted anímese, no dependa de lo que otros puedan hacer. Usted haga lo suyo. Amén. Hable, órale a Dios para que Dios también mueva el corazón de los demás hermanos. Orando los unos por los otros. Es que la escritura es clara. Dios dice que sus oídos están atentos al clamor de los que le temen. La comunión del Señor es íntima con los que temen y guardan su nombre. La oración es poderosa. Yo no estoy hablando de una oración que solo se limite de una manera gráfica, de estar corporalmente arrodillado sobre un lugar. Estamos hablando en términos general, amén, genérico, de una oración como el apóstol San Pablo hablaba, dice, orando en todo tiempo en el Espíritu Santo. Cuando estamos nosotros camino hacia el trabajo, cuando nos levantamos, cuando estamos en nuestros quehaceres diarios, estar siempre en una constante oración. Dice, orad sin cesar. Ese es el significado, siempre orando en todo tiempo, en todo momento, porque los días son malos, iglesia. Aleluya, y hay que redimir los tiempos, porque los días son malos a su nombre.
Aleluya. Estamos pasando unos momentos difíciles. Hay mucha gente que vive toda estresada, viven todas, digamos, con depresión por tantas cosas que se oyen, tantas noticias que miran a través de esas plataformas digitales. La gente está más supeditada a lo que dice allí los descubrimientos de la ciencia médica, lo que está pasando por allá, lo que diga el presidente Trump, que si va a haber una guerra, que si esto y lo otro. Pero de lo que menos nosotros estamos interesados es estar, amén, donde tenemos que estar, hablando con el Señor, orando, porque aunque el mundo, amén, esté en caos, aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos en Cristo. Bendita sea la gloria del Señor, y eso lo cambia todo. Jesús es todo lo que necesitamos tener en nuestra vida. A su nombre, gloria al Señor. Y esa gente, hermanos, reunida, bendito sea Dios, dice la Biblia que los apóstoles hacían grandes señales, maravillas, milagros cuando estaban operando en aquellos días, y sobrevino un gran temor a toda persona. Miren lo interesante que hace que se desglose todo el concepto de la fe cristiana. Todo comienza cuando nosotros realmente hemos hecho una decisión de fe, de haber aceptado con el corazón, con sinceridad, con toda honestidad a Cristo en nuestra vida. Cuando ese principio se activa en nosotros, que hemos llegado a pasar por el proceso de arrepentimiento, un cambio de vida, y que Cristo viene a nosotros y se forma en nosotros, amén, hermanos. ¿Sabe? Tiene que nosotros producirse esa señal del temor a Dios. Dice la Escritura que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y sabe que hay mucha gente, lamentablemente, dentro de la iglesia de Cristo, que eso es lo que han perdido. Se ha perdido muchas veces el temor a Dios. Se nos hace tan fácil el mentir, amén, hacia el prójimo, hacia el hermano. Se nos hace fácil hacer eso. Eso quiere decir que el nivel de temor está muy bajo. Amén. Se nos hace muy fácil nosotros engañar a las personas a las que decimos amar. Y hay un pensamiento muy sabio que dice: es muy fácil engañar a tu prójimo, lo difícil es explicarle a Dios después. Entonces, cuando usted quiera realmente hacer algo así, que su corazón lo lleve a tal maldad, piense primero que el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Porque lo que hacemos hacia otras personas, eso va a rebotar hacia nosotros. Amén. Tenemos entonces que decirle: Señor, dame más de esa sabiduría para poder entender. Muchas veces confundimos eso de conocimiento o inteligencia con sabiduría. Hay mucha gente en este mundo que son muy inteligentes, ¿verdad? Mucha gente, y así han hecho fortuna. Hay gente que se ha destacado en el mundo de la ciencia, Stephen Hawking, ¿verdad? Albert Einstein, Elon Musk, toda esa gente pueden ser grandes personajes, ¿verdad? De esta historia, que han hecho historia con sus cosas, con su descubrimiento, Nicolás Tesla. Pero una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. Porque la inteligencia es la capacidad que hay en la mente del ser humano para crear, para ser unas personas geniales en descubrimientos, en cosas increíbles. Pero cuando nosotros hablamos de sabiduría, estamos hablando de aplicar principios y valores que tienen que ver con la santa palabra de Dios. Amén. Y no todo el mundo camina por eso. Hay mucha gente que esto le parece como locura. Dice el apóstol San Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Amén, para salvación. ¿Sabe cómo se traduce en el griego koiné? Se traduce como dunamis. Amén, dunamis, que quiere decir dinamita, explosión. Amén. Entonces podríamos traducirlo así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita, es explosión de Dios para salvación a los que creen, primeramente a los judíos y después al griego. Oh, gloria al Señor, damos gloria a Dios, hermano. Amén, aleluya. Y lo más lindo, lo más bello de todo esto es que Él está aquí presente. Amén, porque cuando hablamos de Él, cuando hablamos de su nombre, su presencia está allí y Él toca los corazones. Amén, porque Él no habita en la piedra muda, ni en el frío metal, ni en el lienzo plasmado por el artista. No habita en templos hechos por manos de hombres, ni en el
crucifijo colgado en el pecho del religioso. Él habita en un corazón que le cree, en un corazón contrito y humillado. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y le sobrevino temor. Temor. Eso es lo que tenemos que hacer cada día cuando nos levantamos, hermanos, caminar siempre con esa presencia de Dios y por el respeto que le tenemos al Señor. Amén. Ignorar todas las maquinaciones, las tentaciones, las seducciones del mundo, del diablo, de sus demonios, que quieran persuadirnos a nosotros para, amén, crear sofismo de distracción en cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no nos edifican. Entonces, por amor al Señor, por el honrar su nombre, su presencia en nuestra vida, mi vida vive bajo el temor al Señor. Oh, gloria a su nombre. Por eso, aquellas personas, por ver nada más el ejemplo de Ananías y Zafira, cuando sucedió el juicio al cual fueron sometidos, aquellas personas se asombraban y les sobrevino temor a toda aquella gente. Oiga, hermanos, si eso sucediera en estos tiempos, ¿cuánta gente? El ministerio de los jóvenes tuvieran una chamba constante, ¿verdad? De estar sacando muertos a todo momento, porque hay muchos lugares que están contaminados, altares, amén, en todo lugar donde se está deshonrando el nombre del Señor. Se ha perdido el respeto hacia las cosas del Señor. Hermanos amados, hoy más que nunca velar, amén, ser guardianes del altar del Señor y pedirle, Dios mío, danos discernimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo con tu obra, con tu altar? Amén. Por eso esa iglesia comenzó a establecerse sólidamente, porque el mundo de aquel entonces se volvió loco, se volvió, amén, nifómanos. Hermano, no le llaman qué hacer. ¿Qué es esta gente? ¿Por qué tienen ese estilo de vida diferente? Nadie decía tener algo de lo suyo propio. Todas las cosas las tenían en común. Bendito sea Dios. Oiga, si alguien miraba necesidad en aquella persona, venían y ponían en ellos suplir lo que les hacía falta. Así que la gente comenzaron a regar la noticia, a expandirla. Aquella gente comenzaron a notar, no es simplemente el acto de ver cómo ellos se comparten entre sí las cosas, sino ver cómo lo hacen. Amén. ¿Qué los hace? ¿Qué los mueve? Tenían que ir a la raíz de causa. Aleluya. Tenían que descubrirlo. Cuando yo vine a conocer el evangelio, lo vine a conocer a través de un vecino, como esta persona, amén, lo había visto en el pasado, siendo, allá decimos, un guache. Yo soy natural de Colombia, amén, y cuando lo miraba, uno mira a las personas que andan sin camisa, sin el pantalón corto, sin zapatos, uno dice, es un indio, es un guache. Oiga bien, esta persona, de pronto de verlo así, que era grosero, era malediciente, de un día para otro pasó el tiempo y de pronto lo vi cambiado. Un día lo vi con una Biblia, con una corbata, amén, iba camino hacia la iglesia, supuestamente donde él se congregaba. Pero un día él me dice, Rubén, te invito a la iglesia, a una campaña. Yo no sabía qué era campaña, qué era iglesia, de donde él allí asistía, pero sí me llamaba la atención qué fue lo que lo hizo cambiar. Yo sé que la religión no cambia, querido hermano. Amigo, si hay alguien aquí, un amigo, la religión no cambia. ¿Sabe que la religión es el intento del ser humano por querer alcanzar a Dios? Pero realmente la religión, lo único que te llena son de códigos, de prohibiciones, de muchas reglas y muchas cosas, tradiciones y costumbres. Pero Cristo no es religión. Cristo es una relación personal con nosotros. Aleluya, que vive, que tiene existencia en nuestro ser, que se mueve. Oh, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Él está aquí. Aleluya, Él se hace sentir en cada uno de nuestras vidas. Y me acerqué, amén, con él, camino hacia ese lugar donde él me decía una campaña. Por primera vez en mi vida me hablaba alguien de campaña. Yo no sabía qué era eso, pero aprovechaba en el camino para preguntarle, ¿por qué te viste así? ¿Qué te hizo cambiar? Porque ya no era vulgar, ya no era una persona grosero ni maleducada. Ahora me hablaba con mucha educación y ahora me hablaba con respeto. Bendito sea Dios. Y me dijo, lo que pasa, Rubén, es que tuve un encuentro con Jesús. Cristo llegó a mi corazón. Y comencé yo ahí a hacerle muchas preguntas.
Y de pronto me llevó con otro hombre que era un simple zapatero, una persona que no tenía letras, porque de eso se trata. A mí muchas veces nosotros subestimamos a las personas porque no tienen un grado de educación alto, elevado. Fíjense, pero personas tan sencillas, humildes, dice la Biblia que lo más vil, lo más menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ese simple zapatero me empezó a presentar el plan de salvación. Y así fue donde yo comencé a conocer a Cristo y le di lugar en mi vida. Bendito sea Dios. De tal manera que cuando yo llego a la casa, después de haber ido a esa campaña, ya yo sabía que algo había pasado en mí. Mi padre, que me escucha hablar ahí en la puerta con el muchacho, el vecino, después que yo entro me dice, con que ya has cambiado de religión. Yo le digo a mi padre, yo no sé, lo único que le puedo decir es que yo dejé que Cristo llegara a mi corazón. Si cambié de religión, no sé, pero sí cambié. Amén, algo. Yo sé que algo ha pasado en mí. Y me decía mi padre, todavía días posteriores a eso, porque yo no le podía responder por Biblia, porque no conocía la Biblia. Y me decía, pero si usted nunca ha sido un drogadicto, nunca lo he visto tomar en sus manos marihuana, nunca lo he visto hacer cosas malas, es más, nunca le he escuchado decirle hasta vulgaridades, sí la decía, pero no delante de él. Yo nunca he conocido a una persona en este mundo como usted para que llegue a cambiar de religión. Si usted fue bautizado en la iglesia católica y esto y lo otro, yo le decía, Padre, lo único que le puedo decir es que Cristo vive en mi corazón. Amén. Porque cuando Cristo viene al corazón, mi amado hermano, Él es suficiente. Amén. Él lo hace todo. Así que nosotros, por eso es que vemos en las Escrituras a todas estas personas que pasaron por el proceso, ¿verdad? Salvífico de la salvación, de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene suficiente poder para cambiar nuestra naturaleza. Él me transformó al igual que a usted. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten salvos, hermano? Sienten que la sangre de Jesús ha vertido por todo este lugar de su ser. Amén. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. ¿Cuántos pueden decir? La sangre de Jesús tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Y mientras fluya la sangre, yo venceré. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que ellos estaban unánimes. Estaban unánimes. Unánime quiere, en el texto del griego, quiere decir koinonía. Koinonía, como hay algunos lugares que adoptan decir, vamos a tener una koinonía. O sea, un compañerismo, un tiempo de compañerismo. Amén. Un ágape. Eso era lo que estaba pasando en ese lugar. No se querían ir, hermanos, de Jerusalén. La tenían, eso era la Jerusalén literalmente, el reino de los cielos establecido en la tierra. Los primeros 70 años de la era cristiana fueron los más gloriosos, los más extraordinarios que jamás se haya experimentado por un grupo de creyentes como lo hubo en ese entonces, la época primigeria o primitiva. Allí ellos comenzaron a vivir en lo que significaba ser verdaderamente gente transformada por el poder de Dios, ver gloria del Señor, ver testimonios poderosos, milagros, acontecimientos únicos. Pero ellos no entendieron algo. El Señor les había profetizado a través, amén, ¿se acuerdan? Mateo 24, que habla cuando iba Jesús con sus discípulos y de pronto se detuvieron y dijeron, Señor, muéstranos la señal de los tiempos y nos bastará. Y Jesús le dijo, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días y estuvo 3 noches en el vientre del pez, así será necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Pero él le decía, ¿veis estos edificios? De cierto os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra hasta que todo se haya cumplido. Y sabe una cosa, en el año 70 del Imperio Romano, el general Tito invadió allí a Jerusalén y la sitió y comenzó a derribar los muros. Por eso ese segundo templo fue derribado, porque había un concepto en aquellos tiempos de que creían que aún entre los muros había literalmente tesoro, oro, y ellos querían tratar de por alguna manera descubrir qué tanto oro había en ese lugar. Quedó piedra sobre piedra. Se cumplió. Pero ¿cuál era el sentido de esto? Porque cuando vino el advenimiento, la promesa del Señor, que Jesús les había dicho a sus discípulos, de cierto digo que no os dejaré huérfanos.
es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Yo rogaré a mi Padre para que envíe a otro consolador. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendría el otro consolador, el Paracleto, nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él os, amén, enseñará todas las cosas, os guiará toda verdad. Todo lo que haya oído allá arriba, Él lo hará saber a vosotros. Eso era necesario. Habían recibido la investidura del Espíritu Santo, pero se habían quedado parqueados, estacionados en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo les trajo un recordatorio, un memorando. Y el Señor un día les había dicho que ellos iban a ser sus testigos. Entonces, nuevamente el Espíritu Santo vuelve a traer este recordatorio: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No podían quedarse allí anclados, hermanos, solamente en Jerusalén. Y les vino la persecución, y vino Tito, su general, con su ejército romano, y comenzaron a hacer estragos en toda la ciudad. Y mucha gente, allí comenzó a realizarse la famosa diáspora, cuando los judíos comenzaron, amén, a migrar hacia muchos lugares de la tierra, hacia Judea, hacia Samaria y hacia lo último de la tierra. Damos la gloria al nombre poderoso del Señor. La iglesia se tuvo que ir a otros lugares, porque el mundo tenía que conocer esta gran verdad. El mundo tenía que saber acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Gloria a ti. Pero estaban unánimes, hermanos, en un mismo sentir. Jesús dijo: haya en vosotros el mismo sentir. O sea, el apóstol San Pablo, hablando en el Espíritu, haya en vosotros el mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó a ser como Dios, como cosa de la que aferrarse. Pero también dice la Escritura que haya en vosotros el mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que viendo a las multitudes las miraba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Entonces, cuando hay unanimidad, hay un mismo sentir, somos una sola persona en el Señor, un solo hombre, caminamos hacia una misma dirección, entendemos el propósito por el que estamos aquí. No solamente estamos aquí para levantar un culto para Dios, eso es muy bonito, hermano, pero es parte de, ¿sabe cuál es nuestra tarea que la hemos dejado de hacer? La gran comisión, amén, el de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A veces estamos censurando lo que hacen otras sectas religiosas, aquellos que tocan las puertas llevando el atalaya, así, usted el centinela del otro grupo, y lo criticamos. Y tienen la mentira en la boca del horno. Pero la iglesia de Jesucristo tiene la verdad en el congelador. No hemos hecho nuestro trabajo como debe de ser. Dicen amén. Bendito sea el Señor. Entonces, es así, esta gente comenzaron a hablarle a aquellos conciudadanos acerca de las obras que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas. Había unanimidad. Bendito sea Dios. ¿Qué hacían? Dice que perseverando en el templo y partiendo el pan en las casas. Yo con esto voy concluyendo, hermanos. Miren qué interesante es este asunto. Perseverando en el templo, no dejando de congregarse como algunos tomaron por costumbre. Venían a la casa del Señor, se gozaban y todo, pero había otro sano hábito, algo bonito que se había implementado como parte de la rutina de la iglesia de los primeros años. Y era que iban a las casas y compartían el pan. Amén. Se intercambiaban, compartían los alimentos. Quiero decir que hay hermanos que se acostumbraron a ser, amén, gente de templo y no de casas. Dicen amén, o dicen ay. Como dice un amigo, alábalo y disimula. Pero hay personas que son muchas veces, y una iglesia que son, amén, dados o han sido enseñados a ser solamente gente de templo, pero no son gente de casas. ¿Qué digo con esto? ¿Qué quiero decir? Que nos mostramos en la mejor versión cuando estamos en la iglesia. Somos los mejores hermanos, nos saludamos, somos amorosos. Pero ¿cómo somos en nuestros hogares? ¿Somos también de la misma manera? ¿Nos comportamos así con nuestro cónyuge? ¿Somos así con nuestros hijos? Amén. ¿Por qué razón el Señor estableció esto como algo que deberíamos de revisar en nuestra manera devocional y partiendo el pan en las casas?
Porque el evangelio, hermano, primigiario, ¿verdad? Como le estaba diciendo, comenzó allí, es el núcleo de la sociedad. La iglesia no comenzó en el Edén como una iglesia, como una institución que se estableciera como en primer nivel. Primero fue la Sagrada Familia. Dios primeramente creó a Adán y a Eva. Amén. Y Dios los bendijo, le dijo: fructificad, subyugad la tierra, multiplicados. Primero estableció la Sagrada Familia. Es decir, que la primera institución establecida por Dios en esta tierra fue la familia antes que la iglesia. Pero muchas veces hemos invertido la escala de valores y ponemos en primer lugar la iglesia y después la casa, nuestro hogar. Y allí es donde tenemos que saber reconocer que es la pequeña iglesita que Dios nos ha dado a nosotros para pastorear. Amén. Porque si en el hogar las cosas no están funcionando de la manera más adecuada, si no hay, amén, una buena comunión, si no existen esos elementos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña cuando dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no hagáis irritar a vuestros hijos. Esposas, dice, someteos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborrecería su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Amén. Dicen amén, hermanos. La casa debe de ser nuestro lugar donde nos, amén, entrenamos para ser los mejores creyentes. Bendito sea Dios. Allí dice el apóstol San Pablo, dice que si alguno no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, y ha venido a negar la fe del Hijo del Hombre. ¿Entiendes? Somos buenos. Le decía yo a una persona una vez: míralo, al varón, cómo se suele saber reír con las personas, con las hermanas. Es muy risueño, ¿verdad? Le gusta mucho por ahí estar hasta haciendo broma, pero cuando está en su casa es serio, no habla, no tiene comunicación, ¿verdad?, con su esposa, con quien debería de hacerla reír. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo, hermanos amados? ¿Cómo estamos construyendo ese altar en nuestra familia? Esa debe de ser nuestra primera tarea, nuestra primera misión. Primeramente, construir para nosotros como amén, familia en la fe. Dice la Escritura que si alguno no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo pretendemos gobernar la casa del Señor? Amén. ¿Cómo podremos entonces nosotros lidiar con los problemas de una iglesia si no hemos podido lograr resolver los nuestros? Miramos los problemas ajenos, pero no miramos los nuestros. Amén. Mi madre decía: mira que el ojo mira para afuera y no mira hacia adentro, porque estamos mirando siempre lo negativo de otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. Pero esta iglesia sabía, entendía lo que significaba estar en esa unanimidad, y no eran egoístas, no eran personas que se reprimían, que se atesoraban, amén, es decir, se apegaban a las cosas materiales, ¿verdad? Porque muchas veces le damos mucho énfasis a esos detalles y nos excluimos realmente de la bendición del Señor. Pero ellos comenzaban a hacer esto como una dinámica, amén, de crecimiento. Y la gente de afuera, los impíos, los pueblos allá, los espartos, los medos, amén, los que venían de Sirene, de Capadocia, de todos los lugares remotos que vivían allí en Jerusalén, comenzaban a entender: wow, qué tremendo lo que esta gente hace. ¿Cómo alguien puede decir que me ama? ¿Cómo puede ellos darme asistencia, ayudarme sin conocerme, sin saber qué pienso yo de ellos? Pero ellos lo hacían porque no se trata de nosotros, no era porque nosotros fuéramos unas grandes personas, no somos la gran cosa, sino porque Cristo vive en el corazón. El Espíritu Santo de Dios derramó de su amor en nuestros corazones. Y así fue que la gente comenzaron a entender lo que es el Evangelio del Señor. Y dice la Biblia que cada día se añadían los que habrían de ser salvos. Y se reunían en las casas con sencillez, amén, y alegría de su corazón, alabando a Dios. No eran quejosos, no se lamentaban. Algunos tenían pérdidas terribles. Ustedes se imaginan que después del año 70 hacia allá, más adelante, muchos de ellos sufrieron persecuciones terribles. Eran llevadas, algunos que habitaron en Roma, acostumbraron a habitar en las catacumbas. Si usted ha escuchado alguna vez acerca de ese libro,
Amén. Los mártires de las catacumbas eran cuevas como las que hizo este grupo belicoso de Hamas allá en Gaza. Cuevas por todos los alrededores de Roma, porque huían del sistema. Y Roma, por el hecho de que también Nerón le había inculpado a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Se escondían en las catacumbas. Pero cuando eran encontrados, eran llevados a las arenas de los circos romanos y eran exhibidos delante de un público como si ellos estuvieran esperando un momento de un domingo en la tarde para tener un día de distracción, de entretenimiento, hasta para pagar un boleto. ¿Por cuál era la idea? Podían ayudar a los leones hasta 6-7 días, los encerraban ahí cerca de los circos romanos y ponían a un grupo de cristianos protestantes ahí en el centro. Por eso Pablo en algún momento dijo: hemos venido a hacer espectáculo al mundo. Y cuando ellos salían de aquellos lugares, aquellos escritores como Irineo, como Orígenes, escribieron algunos aparte, Josefo, que son libros de la historia secular, pero que afirman las cosas que sucedieron con los primeros cristianos. Y algunos de esos escritos decían que cuando el César quería ver esos espectáculos horrendos, que los leones comenzaran a desgarrar la carne de esos cristianos. Entonces dice que un día estaba el orador frente a él y el orador comenzó a escuchar del emperador romano: dime qué es todo esto que está pasando allá abajo, qué es lo que hace ese grupo de religiosos, qué es lo que hablan, qué es lo que cantan. Y lo que aquel hombre orador le reportaba a su majestad el rey era: mi majestad, lo que pasa es que ellos les están encomendando su vida a su Señor, a su Creador. Y cantaban el cántico de Moisés: grande y maravillosa son todas tus obras, oh Rey de los santos. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Oh, gloria a Dios. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Mientras los leones le arrebataban los bebés a las madres que querían esconderla entre sus entrañas, ahí los leones devoraban a las personas, pero ellos levantaban las manos y le daban las gracias al Señor, como lo hizo un día el mártir Esteban. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Hoy recibe mi espíritu. Bendita sea la gloria del Señor. Una iglesia de Cristo, oh amén, que dio un testimonio al mundo, amén, aleluya, del amor de Dios, sin ira, sin ningún tipo de venganza, sin rencor hacia la gente que les hacía daño. Simplemente les decía: perdónalos, oh Señor. Los cielos se abrían. Fueron, amén, la primera cosecha de las almas que subían a la presencia gloriosa de su Rey. A su nombre un fuerte aplauso a Jesús, fuerte aplauso al Rey. Aleluya, gloria a su nombre. Y ese Cristo sigue aquí, hermanos. Ese Cristo poderoso sigue aquí en esta hora. Aleluya, y sigue confirmando que las cosas que Él prometió las ha de cumplir, las ha de llevar a cabo. Bendito sea Dios. ¿Lo creen, hermanos? Muchos tuvieron que esperar. Dice la Biblia en Hebreos 11 que muchos esperaron algunas de las cosas que pidieron, mas no las recibieron. De los antiguos dice que algunos alcanzaron las promesas, otros taparon boca de leones, otros apagaron fuegos impetuosos, otros conquistaron reinos. Algunos otros, no queriendo ser mejores, esperaban un momento, ¿verdad?, de manifestación de Dios, mas no recibieron lo que un día le pidieron al Señor. Pero usted que está aquí, como dijo aquel sabio, amén, David esperó 12 años. Daniel tuvo que esperar 13 años. Abraham esperó 25 años. Noé esperó 120 años. Y Dios nunca le falló. Si Dios te está haciendo esperar, no pierdas la fe, que lo prometido lo cumplirá el Señor. Amén. Si ellos tuvieron que esperar, ¿por qué nosotros nos habríamos de impacientar? Dios tiene una promesa que tiene que cumplir en tu vida. Y esta preciosa mañana yo voy a ahora pedir a la iglesia que cierren sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros.